Bueno, vamos a estar hablando de la economía, vamos a hablar de la economía a continuación. Recién algo mencionábamos con el anterior entrevistado, con Javier Mariscotti, sobre qué iba a pasar con la liquidación de cosechas por parte de los exportadores. El gobierno nacional es evidente que necesita dólares, como fuere necesitan dólares. Los dólares genuinos no llegaron nunca, sí llegaron los del blanqueo. Esa es una realidad, 20.000 millones, dicen aproximadamente los que sacan las cuentas que llegaron. Y después llegan de los otros dólares, que son los del carry trade, que llegan, se pasan a pesos, logran buenas ganancias en pesos y vuelven a dólares y se van. Pero no vinieron hasta ahora inversiones productivas pese al RIGI, pese a todas las facilidades que le viene dando el gobierno nacional. Bueno, esa justamente es la pregunta. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Hacia dónde va la economía? Y por otra parte, como decía el economista Ramiro Castiñeira, sobre el cual hacíamos la editorial al comienzo, de un comentario que hizo, ¿estamos en presencia de un verdadero cambio de rumbo en la Argentina? Porque él que decía, a diferencia de otros gobiernos liberales que habían fracasado, porque primero habían equilibrado las variables macroeconómicas, pero luego no habían podido insertar al país en la senda del desarrollo, este sí lo está haciendo. Y este es algo diferente, decía él. Bueno, esa es la pregunta también, a colación del anterior. ¿Estamos en presencia de un verdadero cambio de rumbo económico o solamente el gobierno equilibró las variables macroeconómicas y esto va a terminar decantando y viniendo a menos hasta que explote, Dios no quiera, y tenga que venir nuevamente un gobierno de tinte populista a salvar las papas como ha pasado en otras circunstancias? Bueno, algo de esto y más vamos a charlar con Santiago Tamuz, que es economista, es docente, es también consultor financiero y ha tenido la diferencia de acercarse a los estudios de FEM Horizonte. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tenés la oficina por acá cerca, me dijiste? Estamos acá cerca. Sí. ¿Para dónde estás? Pasá el chivo, pasá el chivo. Sarmiento y Córdoba. Sarmiento 756. 756. Sí. Ahí te pueden ir a visitar, poner carta bomba, sí, todo. o en internet también, profesor Santiago Tamous o consultorfinanciero.com.ar. Bien, bien, muy bien, muy bien. Vi que tiene logo nuevo, todo perfecto. Sí. ¿Cómo estás viendo la economía, Santiago? No, respecto a lo que decía, sí es un cambio sustancial respecto a gobiernos anteriores, en el sentido que el equilibrio fiscal y el superávit es fundamental para tratar de retomar un proceso de crecimiento y hasta desarrollo olvidado en las últimas décadas. Ahora, sobre lo que hablabas de las reservas, el incremento de reservas se ha dado fundamentalmente la última semana por el ingreso del dinero del préstamo del FMI. Ese acuerdo con el FMI implica un compromiso de incremento genuinamente de las reservas a partir de una compra en un mercado que hoy está en una banda de flotación y donde, por lo menos la última información que tengo, no sé si hoy habrá cambiado, el Banco Central no ha comprado un solo dólar. Claro. Y por otro lado tenés al presidente que está afirmando que no van a intervenir hasta que llegue al piso de la banda de flotación, lo cual implica que para el campo, ya que estabas hablando con alguien que conoce bastante el campo, trabaja en esa área y te ha planteado sus problemas, el campo no puede vivir con un dólar de 1.000, o sea que ahí tenés dos visiones encontradas, la de la necesidad de el agro de poder ver viabilidad en su negocio, porque por más que sobre esta cosecha se vean obligados a liquidar a un tipo de cambio que no les es competitivo, acá tenemos que estar pensando en que hay que otra vez invertir para volver a cosechar el año que viene. Claro. O sea que no tiene sentido el hecho de decir, bueno, ya tenés la cosecha en las manos, ya tenés que cosechar y salir a vender, bueno, ahora perdés plata. ¿Y quién va a otra vez a invertir al ritmo, por lo menos, que es necesario para esta economía, pensando en el año que viene? El gobierno quiere estabilizar y por eso no quiere que suba el tipo de cambio. Decía días pasados Tomás Layuz, de la Sociedad Rural de Rosario, referente de la misma, decía, el gobierno ignora o desconoce o no está bien informado sobre lo que pasa con el campo, porque no puedo hablar con el lenguaje con el que habla, hasta intimidatorio, diciendo liquiden ahora, porque si no después le vamos a subir las retenciones. No puedo decir lo que está diciendo. ¿Coincidís en eso? ¿Que no conoce el campo o lo hace en el marco de la locura que vive porque necesita dólares y no los puede conseguir?
Me parece que tiene que ver más con la segunda situación y donde la variable que más pondera el público en general es el control de la inflación, la reducción en la inflación. Vos mismo dijiste de la estabilidad de la economía. La economía argentina, si no cambian las variables macro internacionales que nos golpean mucho, va a terminar creciendo este año. El tema es cómo aseguramos un proceso de crecimiento sostenido hacia adelante que requiere de inversión. Y si vos no tenés un resultado a una inversión que sea de alta rentabilidad por el riesgo que asumís por estar en Argentina, la verdad es que vas a conseguir que el que invertía en Argentina o el que empezaba a invertir en Argentina invierta en otro lado. Lo digo tanto para el agro como para los otros sectores, porque en el contexto que estamos viviendo, donde incluso Estados Unidos puede llegar a vivir este año una recesión, el precio de las commodities, lo cual implica desde los productos agrícolas, pero todos los otros productos, acero y otros productos, están viendo bajar su precio en vez de subir. ¿Por qué? Bueno, explicado fácil. Recién hablábamos con Javier Mariscotti de Mariscotti Group sobre eso, que están bajando los precios de los commodities. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué estamos tan lejos de la soja 600 que tuvo el kirchnerismo, por ejemplo? Por un lado tenés la oferta con otros oferentes, pero al mismo tiempo, si vos tenés a economías que son realmente las locomotoras del mundo, que están frenando su proceso de crecimiento, si yo soy menos demandante en el mercado y soy el principal importador a nivel mundial, van a bajar el precio de los bienes industriales y también baja el precio de los otros productos que no son bienes industriales como los commodities, que ven también disminuir. Hoy tenés el boom, por ejemplo, del precio del oro, que no tiene nada que ver con lo que es el a ver, volviendo a lo anterior, o sea, China, por ejemplo, que nos compra soja, está comprando menos. China, por un lado, lo que te vas a encontrar es que tiene un problema comercial con Estados Unidos, lo cual va a alentizar su propia economía. Claro. Y por otro lado está empezando a sustituir de otros orígenes productos que pueden comprar en Argentina. Ejemplo, tienen una integración más marcada con Brasil. Claro. ¿Mm? Por el tema de los BRICS. Exactamente. Hay un conjunto de cerca de 20 economías que están tratando de desvincularse y dejar de usar el dólar como moneda de vehículo y integrarse más entre ellas. Ahí tenés BRICS y todo el ala que está por detrás de Rusia. Y Milei nos sacó de los BRICS. Milei nos sacó de los BRICS, se alinea con Estados Unidos y estamos viviendo un mundo muy particular desde el 2 de abril, cuando comienza la independencia de Estados Unidos, con una suba de aranceles que enloqueció el mercado mundial de capitales, pero también el sector real, y ha generado expectativas que lleva a que los precios tiendan a bajar por la desaceleración de esta que es la principal economía del mundo, que es Estados Unidos. Ahora, nombraste Estados Unidos, diría un militante de Milei, sí. Pero nosotros, al tener buena relación con Estados Unidos, nos pone poco arancel, 10% creo, ¿no? Si mal no recuerdo, cuando otros le pone mucho más. Y esto significa que a futuro vamos a venderle productos a Estados Unidos. No, el arancel del 10% es el sobrearancel a los aranceles ya existentes, lo cual implica que lo que nosotros le vendemos a Estados Unidos, que son nada más que 6.000 millones de dólares, que para Estados Unidos es algo ínfimo, y para nuestra economía no llega ni el 10% de nuestras exportaciones, se ven afectados por los aranceles del 25%. Ahora, para un sector que es el industrial norteamericano, porque vendemos acero, no producto terminado, para la industria norteamericana, que si Estados Unidos se desacelera, va a ser de alguna manera menos demandante. Veremos si es que podemos integrarnos con Estados Unidos y otros países de otra manera, tal que podamos compensar exportaciones que no realicemos a países que tienen menos demanda. Lo que sí yo miraría es el volumen de importaciones que vamos a recibir. Esta situación internacional donde, y lo vuelvo a repetir, haya menos demanda de Estados Unidos, deja muchos bienes industriales disponibles en el mundo. Y escuchando a gente de industria del calzado y otros sectores, están empezando a aparecer productos de orígenes no usuales para la economía argentina, como calzado de Vietnam o de otros países que usualmente no son exportadores a nuestra economía. Ramiro Castiñeira, economista liberal, en una nota que daba a Radio Con Voz, decía: está cambiando el rumbo finalmente de la economía argentina, a diferencia de otros gobiernos de tinte liberal. Nombraba a Frondizi, para mí no fue tan liberal de Frondizi, pero bueno, lo mete dentro de la bolsa, Frondizi, Menem, Macri. A diferencia de otros gobiernos, Milei hizo cambios que llegan para quedarse y que no se van a quedar solamente en esto, en equilibrar las variables macroeconómicas, sino ya nos está insertando en otro proceso diferente, ¿no? Que nos va a llevar a la senda del progreso. Pero hay algo muy interesante que es el acuerdo que firmamos con el FMI.
si efectivamente cumplimos con ese acuerdo, más allá de hacer referencia a las reservas que nos obligamos a incrementar y hay metas de reservas, hay un conjunto de cambios estructurales a los cuales nos comprometimos. Por ejemplo, para noviembre el gobierno se compromete a presentar un listado de empresas que va a privatizar. No tendrá mucha difusión, pero cuando uno lee ese informe, son 138 páginas y están directamente en la página web del FMI, se va a encontrar que nuestro gobierno hasta incluso plantea que está dispuesto a realizar todo lo necesario para cumplir con las metas que se han fijado. Pero vuelvo a decirte, un cambio en el sistema de jubilatorio, un cambio en el mercado laboral, un cambio también en otros sectores, que eso sí implicaría una reforma estructural de nuestra economía y seguramente nos permitiría crecer hacia adelante. El tema es si políticamente lo puede realizar. Claro, porque eso entiendo que tiene que pasar por el Congreso. Acá tenemos que hablar otra vez de privatizaciones muy parecido a lo que es década de los 90, no en el sentido que estamos en una convertibilidad, pero sí todas las transformaciones estructurales que se iniciaron en el año 91 para en el año 92 entrar al Plan Brady y reestructurar nuestra deuda. Acá no tenemos una deuda defaulteada a reestructurar, pero sí necesitamos imperiosamente bajar nuestro riesgo para ingresar en el mercado de capitales como tomadores de crédito. Si no, vamos a tener problemas serios para cumplir nuestras obligaciones en el mediano plazo. No en el corto, pero sí en el mediano. ¿Por qué los liberales argentinos son aperturistas a ultranza y los liberales o los derechistas de otros lados, por ejemplo como Estados Unidos, son fuertemente intervencionistas y proteccionistas? Uno habla con la gente de Milei y dice, no, bueno, pero Estados Unidos está en una guerra comercial, tiene que ponerse duro para esta circunstancia, pero no me cierra a mí demasiado el argumento. ¿Por qué pasa eso? Trump no está actuando como un liberal, es fuertemente intervencionista, protege a su economía, hace de cuenta que es la antítesis de un liberal. Estás hablando del modelo de sustitución de importaciones puesto en Estados Unidos. Más liberal era Biden en todo caso. Biden era un demócrata y con las características de un demócrata, mucho gasto público, etcétera. Quizás acá lo que han querido hacer es enfatizar sí en la parte fiscal, en la reducción del gasto, por eso el ministerio de Doge con Elon Musk tratando de hacer las reducciones, pero tiene las dificultades de la implementación de esas medidas. Yo creo, y por supuesto que es una opinión totalmente subjetiva, nadie es dueño de la verdad, que se están cometiendo muchos errores de política económica en el caso de Estados Unidos. Y no es justamente la referencia al funcionamiento de una economía liberal. Ha llegado ahora al punto de estar enfrentándose con las universidades norteamericanas, que uno diría, bueno, centros de estudio. No, es una fuente de ingresos para la economía norteamericana tan grande casi como las exportaciones de Argentina. ¿Qué pasó? De paso Cañezo te pregunto, dice un economista amigo, Trump avanzó con las medidas regulatorias y después reculó en chancletas y tuvo que desdecirse. ¿Estaba programado esto? No? Estoy seguro que no preveía, que ha tomado o ha por lo menos realizado anuncios en un intento de negociar y no previó los efectos negativos de todos esos anuncios. Los mercados responden de forma inmediata a un pequeño estímulo que es o en una conferencia decir algo de más o algo de menos. O sea que quiso cambiar la regla de juego, Trump. Quiso cambiar las reglas de juego establecidas desde el sistema de Bretton Woods de 1944 en adelante, donde Estados Unidos, a diferencia de lo que él plantea, se benefició de que el resto del mundo requería para tener reservas en sus bancos centrales de dólares que los obtenían vendiéndole de más a Estados Unidos. Estados Unidos vivió una etapa de crecimiento y de un muy buen nivel de vida desde la posguerra, está bien, con intermitencias, pero como todos los países pueden tener una recesión, caídas, etcétera. Tuvimos crisis de hipoteca, etcétera. Pero eso más que nada tuvieron que ver con cambios en las tasas de interés para controlar el proceso inflacionario interno. Este intento de, por ejemplo, tratar de echar al presidente de la Reserva Federal, creo que fue ya la última gota que rebalsó el vaso y que se tuvo que desdecir. Esto fue ayer, si no me equivoco, o antes de ayer. Se tuvo que desdecir y que el Banco Central seguía siendo independiente porque ya estaba teniendo un problema, que es que el propio norteamericano, que es el que tiene 57% de los bonos del Tesoro norteamericanos, empezó a deshacerse de esos activos por falta de confianza en la propia moneda norteamericana como un refugio. Normalmente en el mundo, cuando hay un problema, se refugia todo el mundo se llama flight to quality, un movimiento hacia la calidad, y te vas a bonos del Tesoro norteamericano y en todo caso al oro.
Ahora lo que hemos visto es que empezó a, en vez de bajar la tasa de interés de los bonos del Tesoro, a subir porque hubo una venta muy importante. Y no necesariamente de China, que tiene una posición de menos del 10% de esos bonos. Siempre se dijo China es el gran acreedor de Estados Unidos. No, es el propio norteamericano. Y ya cuando empezó a tener un efecto contraproducente, que es lo que le asegura una recesión, para adelante, informe del FMI de ayer, que ha hecho que a la misma noche y durante hoy estén hablando desde el gobierno norteamericano en contra del FMI, que vuelve otra vez a ocuparse de los problemas del FMI para lo cual fue creado. Entonces estás viendo que están tirando cosas, anuncian, generan un efecto contraproducente y vuelven hacia atrás porque el efecto negativo sobre la economía es quizás lo que no le va a perdonar el propio público norteamericano y tampoco el empresariado norteamericano, que es el que lo apoyó para llegar al poder. Vos que sos economista seguramente lo vas a saber explicar. ¿Por qué estos nuevos liberales o libertarios o ultraderechistas de estilo Milei despotrican contra los organismos internacionales? Ahora tuvo que acordar, creo que porque no le queda otra, pero los ven como parte de estos lobbies internacionales contra los que hay que luchar. ¿Por qué? Porque intentan poner reglas de juegos propias. ¿Por qué? Porque piensan que no los van a necesitar, pero Milei hoy está muy contento de que el FMI le liberó 20.000 millones de dólares y otros organismos de los cuales despoticaba como todos los que son vinculados al desarrollo, Banco Mundial para abajo, que son los otros que le terminan de dar dinero. Pero bueno, estamos hablando de un planteo inicial donde iban a cerrar el Banco Central y eso nunca pasó y es un gran jugador en el funcionamiento del Estado argentino y un complemento de la política del Tesoro argentino actual. En lo que es el propio Trump, vuelvo a repetirte, comenzó a hablar en contra del FMI, que vuelve a sus funciones cuando presentaron un informe que Estados Unidos va a tener una posibilidad de recesión para este año. Pero no lo dice nada más el FMI o 4 analistas. Los bancos, los research de los bancos más importantes de inversiones a nivel mundial están planteando que hay un porcentaje mucho más elevado de probabilidad de recesión para este año, 60%, dice JP Morgan, y te doy una referencia. Diciembre del año pasado las posibilidades de recesión Estados Unidos se medían en un 15%. Hoy tenés un 60% de posibilidades de recesión para Estados Unidos durante este año. Y esto fue un tiro en el pie desde que asume Donald Trump y comienza primero a atacar a México, a Canadá, y después se va a el resto del mundo. Ha generado todas las condiciones tal que se genere este problema de expectativas hacia adelante, porque hasta en la práctica todavía no le colocó casi arancel a nadie, porque después lo tiró 90 días y todas las cosas así. Alguno que nos esté escuchando tiene un canuto, tiene, como se decía antes, tiene un dinero excedente, quiere saber cómo no perderlo y si es posible ganar algo. Las acciones bajan y suben, están muy volátiles, hoy subieron un poquito, pero bueno, bajan y suben. Plazo fijo, bajó la tasa, se hablaba de suba de tasa, pero por el momento no lo ha subido. Comprar dólares no sirve porque bajaron los dólares. ¿En qué invierte uno? ¿Los tiene bajo el colchón? A los pesos o los dólares que tenga, o compra oro. Algunos dicen, te voy a dar una respuesta oro. muy quizás general. Cada uno tiene que invertir en lo que pueda soportar invertir, en el sentido de la relación rentabilidad-riesgo. Yo estoy dispuesto, trabajo de eso, vivo de administrar inversiones, tranquilamente puedo operar en bolsa, puedo operar en acciones y puedo tolerar el riesgo del movimiento diario de ese tipo de activos. Quien no esté dispuesto a asumir ese riesgo, que por supuesto puede estar vinculado en alta rentabilidad, pero también en pérdidas, y lo más aconsejable es que se vaya a un bono, una obligación negociable, activos que puedo estar esperando el pago de los intereses y el capital. Y el más mesurado de todos puede ser que diga el activo de reserva que yo quiero guardarme sea no el dólar sino el euro. El euro fue una buena opción de inversión, porque cuanto peor le ha ido a Estados Unidos dado esta mala política, a Europa en términos relativos le fue mejor, por lo menos en su moneda, y tenés una apreciación del euro respecto al dólar de un 15%. ¿El oro? El oro estaba ahora ha bajado a partir de esta vuelta hacia atrás de ayer de Trump, pero llegó a tocar 3.500, lo cual es un número extraordinario. Comienzo de este año, comienzo de la gestión Trump, estaba en 2.700. O sea que la suba que tuvo el oro, en términos porcentuales, es extraordinaria.
Y estoy hablando en un periodo de 3 meses o un poquito más. Energéticas, empresas energéticas, YPF, etcétera, Vista, etcétera. ¿Conviene invertir en energéticas pese a la caída del precio del petróleo a nivel Todo internacional? depende del horizonte que tengas y si no te vas a volver loco porque compraste hoy a 40 y vale mañana 38. Por eso digo lo que cada uno pueda tolerar invertir. Porque opciones de invertir tenés miles. Y hoy con un celular, una plataforma, podés ingresar, aunque no seas ni economista, obviamente ni siquiera agente ni nada, podés estar invirtiendo en lo que quieras. Ahora, después te encontrás que invertiste porque está de moda en una criptomoneda y estás perdiendo el 20% en una semana. Santiago Tamós, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos.